muchísimas gracias por estar aquí. Además está decir que con estas temperaturas es un valor añadido que puedan haber venido. Yo en mis épocas mozas en Mar del Plata, a mí me gusta mucho recorrer librerías y recuerdo muchas veces ir por las librerías de mi ciudad viendo libros de Andrés Neumann en las estanterías, y el estar aquí al lado de él hoy para mí significa muchísimo. Así que quiero hacer pública mi gratitud enorme por que este muchacho, que para mí es un ídolo, esté aquí presentando mi humilde libro. Así que bueno, arrancamos. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Esta va a ser una presentación en dialecto argento. Concha su madre. ¿Cómo? Concha su madre. No hace falta traducción. Bienvenidos y bienvenidas. Me encanta estar aquí esta tarde. Es un lugar muy querido, con mucha tradición. Es un lugar, digamos, es un espacio cargado de tiempo. Es un lugar que tiene memoria. Podríamos estar haciendo este evento, no sé, en la Biblioteca Pública de Andalucía, que sería un lugar estupendo para presentar un libro, o en alguna de las nuevas librerías que hay y que queremos mucho también. Y sin embargo, el estar aquí, que no sé si era el plan único que había, no sé cuán premeditado era congregarnos hoy en el centro artístico, pero es muy adecuado. Es muy adecuado porque este libro, entre otras muchas cosas, este hermoso libro de Raúl, juega a cruzar las coordenadas espaciotemporales, de manera que el tiempo y la memoria van desplegando la cartografía y los lugares a su vez hacen memoria. Entonces, en esa manera de espacializar el tiempo y temporalizar el espacio, me parece que estar aquí, donde tantas cosas han sucedido, y cuyo mobiliario y cuya estética es de algún modo un homenaje al recuerdo, me parece que estamos muy bien aquí. Además hay un montón de ventiladores, con lo cual francamente va a ser difícil que nos movamos de aquí. Para mí es un gusto presentar este libro por muchas razones, y aparte del afecto por Raúl y por su entorno, lo cierto es que las personas que tienen dos sures siempre han sido como, para mí, dobles compatriotas, y la gente que de algún modo tiene algún tipo de relación con Argentina, con Buenos Aires por un lado y con Andalucía por el otro, me resultan de alguna manera de mi familia. Y este libro además tiene algo también de reconstrucción familiar, con lo cual gracias por invitarme a formar parte de esa familia. Es un libro de poemas, ya lo verán ustedes, y espero que Raúl nos regale con algunas lecturas. Pero voy a hacer una pequeña introducción al libro y después empezamos a conversar, si te parece. Este libro, que tiene varias secciones, de las que ahora hablaré, se abre con tres citas, una de Manuel Puig, otra de Julio Cortázar y otra de Borges. Esas tres citas son muy significativas, no solamente para entender esa primera sección del libro, sino el libro entero. La cita de Puig, que es muy hermosa, habla de la inclinación de los árboles, en el doble sentido de inclinación, y es como una inclinación pensativa, de mirar hacia abajo y también de mirarse la raíz. Me estaba acordando de este poema de José Luis Mesa Toré, que decía que la flor que trata de mirarse la raíz parte su tallo. Lo difícil que es a veces conceptualizar el propio origen. Es una especie de escorzo imposible o incómodo, ¿no? Que es mirar con distancia la tierra, el lugar, el origen del que uno procede. Y de eso habla la cita de Manuel Puig, que por lo demás uno de los grandes novelistas de la historia de Argentina, reivindicado ahora por fin, pero que estuvo teniendo su travesía del desierto durante un tiempo y nunca, hasta ahora, que creo que sí, ocupó el lugar que merecía dentro de la generación del boom. Y digo esto porque parece como que Manuel Puig no perteneciera al boom, y cronológicamente es exactamente de la misma generación que Bioy Casares o que Cortázar, por ejemplo, y siempre me asombró, ¿no? que no formara parte de eso, y me imagino que había razones extraliterarias para eso, y me alegra de pronto encontrarme en un libro de poemas.
Puig ha trascendido, y se lo cita en el libro de poemas, a pesar de no haber sido Puig, en teoría, solo en teoría un poeta. La segunda cita de Cortázar habla del presente perpetuo, de esa especie de pulso que hay entre el calendario por un lado y la memoria por el otro. La insistencia del pasado en hacerse presente. Y eso, bueno, en un libro titulado Buenos Aires, el ayer y el universo, es evidentemente central. Y la otra cita es de Borges, y Borges de algún modo es el metrónomo de este libro, y es un modelo recurrente, y es una figura de la que no solo se habla, sino a la que se le hacen permanentes guiños, algunos directos y otros indirectos. Y la primera de las citas de Borges que hay, porque es varias, habla de la intimidad que se logra desarrollar con la ciudad. Una intimidad amorosa y a veces incluso celosa, como dice la cita de Borges, ¿no? Querer tanto una ciudad que que nos la queramos apropiar, e incluso no compartirla. Eso dice la cita. Claro, ese doble sur está en el primer poema del libro, que se titula Sombras, y que dice: el hombre nuevo que soy respira el aire manso del nuevo sur. Y eso de renovar el sur tiene mucho de tango también. De manera que el libro empieza fuerte y declarando sus principios. Después hace una pregunta que me parece muy importante para el libro. Se pregunta: ¿qué se abandona en las partidas? La poesía en general trabaja haciendo preguntas que no nos atrevemos a contestar porque las damos por consabidas. La poesía consiste en mirar lo evidente por primera vez y revelar su misterio, o en hacerse algunas de esas preguntas que consideramos retóricas. Y efectivamente es muy difícil contestar qué se abandona en las partidas. Se abandona un lugar, se abandona un recuerdo, se abandona un conjunto de afectos, se abandona un trabajo, se abandona una identidad, no se abandona nada, se abandona un problema, irse salvarse, irse perder para siempre. Es un libro sobre la migración, como viaje, como desplazamiento cultural y como transformación de la identidad. En el poema Noches de despedidas, que es el que plantea la pregunta de qué se abandona en las partidas, se dice algo interesante, porque hasta ahora uno podría pensar que la migración o el exilio, según el caso, es nada más que un juego donde se puede perder y se trata de una evaluación de daños. Y sin embargo, más adelante en ese poema se dice: es como volver a nacer. Es decir, que también hay algo de segunda oportunidad. Dice: las partidas dividen las células y la vida se torna río. Así que hay algo, sí, de renacimiento incluso del cuerpo que migra, que de manera muy interesante el libro plantea. Después está la luna. La luna, que es incansable, la luna es incansable. Y la poesía ha sido incansable con respecto a la luna. Y en este libro la luna cumple muchas funciones, casi tantas como la ciudad de Buenos Aires. Hay una relectura de las iconografías de la luna, de las tradiciones más o menos argentinas en torno a la luna. Está incluso la llegada a la luna de la humanidad en el año 69, es decir, en la primera infancia del autor. Entonces me imagino que puede que sea un recuerdo remoto que haya actuado, ¿no? Como un lugar lejano que de pronto se vuelve habitable. Esa generación que descubrió que la luna se puede habitar. Bueno, eso como metáfora da mucho juego, como metáfora poética, ¿no? Y vale también para la persona migrante. Ese lugar remoto que de pronto es un poco extraterrestre y un poco propio. Entonces la luna podría ser un país migrante. Está el Lunario Sentimental de Leopoldo Lugones, que es uno de los libros más hermosos que ha dado el modernismo en Argentina. Un libro que tiene más de 100 años, Lunario Sentimental, y que es algo así como un tema con variaciones en torno a la luna. Está La Luna de Enfrente, que es uno de los primeros poemarios de Borges, de los años 20 del pasado siglo, o sea, es un libro que está cumpliendo más o menos 100 años. Está La Luna de la Balada para un Loco, que es uno de los tangos más famosos. Ustedes lo habrán escuchado, que dice en un momento: no ves que va la luna, no ves que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao. Y de pronto Callao, que es una de las calles que se cruza con Corrientes, aparece en el libro. Y finalmente la luna es una metonimia. No se habla de la luna de Buenos Aires, sino de Buenos Aires como una luna. La luna como ciudad y Buenos Aires como espacio lunático o lunar. Y como fuente de poesía. Me gustaría decir más cosas, pero me voy a detener aquí de momento para no
no volverme lunático yo también y acaparar demasiado la palabra, hago una pausa aquí, digamos, la mitad del el hemisferio aquí, la mitad del mapa, y nada, le damos la bienvenida a Raúl y ahora seguimos conversando. ¿Y cuál es la idea? Que diga qué cosa. Lo que se te ocurra. ¿Cuántas veces fuiste a la luna? No. Bueno, vamos a hablar del libro. El libro... Si no queda más remedio. Si no hay más remedio. No, el libro es parte de un proyecto que a mí me sedujo mucho por la calidad de los autores que integran la colección. No puedo dejar de reconocer que me sorprendió muchísimo que me invitaran a participar. Pero bueno, la inconsciencia a veces de la gente uno no llega a conocer hasta dónde. Hay que aprovecharse de la Hay que aprovecharse, sí. El libro fue escrito tipo Miles Davis, ¿viste? Con las first takes, o sea, la primera toma. Entiendo que puede llegar a haber algún tipo de, no sé de llamarlo errores, porque en la poesía el tema de los errores es bastante relativo, pero no tuvo revisión, ¿no? O sea, intenté plasmar en el papel lo que me venía, y lo que me venía era la idea de los continentes, o sea, ¿qué me contiene? Buenos Aires, yo soy de Mar del Plata, viví un tiempo en Buenos Aires, pero Buenos Aires la tomo como símbolo de Argentina. Buenos Aires es Argentina para buena parte del mundo. Buenos Aires es una ciudad que a mí siempre me sedujo y siempre, bueno, mi viejo era de Buenos Aires, eso también tiene mucho que ver, mi viejo era del barrio del Dock Sud. Bueno, vos estabas cerca, ¿no? Estabas en San Telmo, ¿no? Y toda esa zona de Dock Sud, Avellaneda, cruzar el riachuelo, todo eso generaba en mí historias de chico que luego, bueno, no pudieron ser verificadas con la adultez. Fundamentalmente porque Buenos Aires cambió mucho, y Dock Sud y toda esa zona particularmente mucho más, transformándose en lugares peligrosos, hasta ciertamente peligrosos. Nada que ver con la vivencia de mi padre en los años 20-30, donde era una zona obrera y humilde, pero no a alcanzar el lumpenaje que fue alcanzando con el paso del tiempo. Entonces, mi país por un lado, el ayer, el pasado me contiene, creo que nos contiene a todos. Yo creo que tengo la teoría que el futuro no existe, no es nada nuevo, pero el presente tampoco. O sea, yo digo, bueno, estamos en el presente, ahora, ya. Y ya pasó, ya es pasado. Entonces, el pasado me contiene y el pasado suelo tener la costumbre, buena o mala, de rehacerlo continuamente, de pensarlo y repensarlo, ¿no? Y hasta ciertamente, el otro día hablaba con un compañero y el pasado es ficcional también. Uno recuerda lo que quiere y adorna el pasado, lo hace mejor en algunos casos y lo hace peor en otros de los casos, pero creo que de ninguna manera el pasado fue estrictamente como uno lo tiene en la cabeza, o cómo lo exterioriza a la hora de contarlo o de escribirlo. Y bueno, yo soy un tipo admirador de Borges, eso creo que no queda ninguna duda. Borges tiene un poema enorme que precisamente se llama El pasado, y dice: somos todo el pasado, somos nuestra sangre, somos la gente que hemos visto morir, somos los libros que nos han mejorado, somos gratamente los otros. Y en otra parte dice: esas cosas pudieron no haber sido, casi no fueron. Las imaginamos en un fatal ayer inevitable.
Y bueno, a mí toda esa parte de ese concepto del ayer y del pasado me subyuga, y creo que también es otro de los elementos que me contiene. Soy parte de ese pasado, como soy parte de mi país. Y después, la última parte, que también soy parte del universo macro, digamos, el universo infinito, el misterio, y el universo propio, el universo que yo he sabido o he podido crear, y que está compuesto de miles de estrellas y planetas y sistemas que van variando y cambiando todo el tiempo. Entonces intenté plasmar en el papel esa idea de universo global, general, infinito, y ese universo más personal que está dentro del otro. Y bueno, y esos son los tres elementos que conformaron el ideario, digamos. Y después, bueno, utilicé el formato de epístola para escribirle a 4 personas muy importantes de mi vida, que fueron mis padres y mis hijos. Estar como en el medio, ¿no? de las vías, del camino, del sendero, estar en el medio. Que sentía yo hacia mis padres, hacia mis antepasados más próximos, y qué puedo decirle yo a mis hijos en este momento, ¿no? A la edad que tienen, a la edad que tengo yo, después de haber vivido tantas cosas. Y bueno, utilicé ese formato, no tuve la suficiente capacidad como para escribir poesía sobre eso, sino que les escribí una carta a cada uno, y seguramente hoy, yo no soy de releer, pero si hoy lo leyera nuevamente, pensaría que tendría otras cosas que decir. Pero bueno, como muestra primaria, preliminar, está muy bien, digamos. Y seguramente en otro momento le escribiré otras cosas, y finalmente cuando llegue el segundo final, el momento final, tal vez la única palabra que escriba sea perdón. Y ya está, ahora te toca a vos. Sí, te tomo el hilo. Tanto lo del pasado como las cartas. Además, las dos cosas están conectadas. La primera, cuando estabas diciendo que el presente no existe, me estaba acordando, bueno, inevitablemente, ¿no? de ese soneto de Quevedo que lo resume todo, y es difícil decirlo mejor. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Hago una pausa aquí porque hablar después de una cita de Quevedo es incómodo, pero es lamentable, digo, ¿no? Pero, terminar la presentación aquí sería genial, pero un poco un fraude. Que el presente no existe es algo que olvidamos a veces. Que el presente solo existe porque nos recomiendan no vivir en el presente para no angustiarnos. Y esto es un buen consejo, pero filosóficamente es un conflicto. Porque primero habría que definir qué es el presente. Y descubrimos que el presente, visto con asombro poético, solo existe en un marco o como convención. El presente sería que las horas del día, por ejemplo, el presente es que hoy es miércoles, y el presente, digamos, un día de la semana. El presente se divide en un tiempo que miden los relojes. El presente se divide por años, por ciclos electorales, en este caso es un presente perpetuo. El presente se define por siglos, por modos de producción, Edad Media, capitalismo. ¿Qué es el presente? Y en escala según qué clase de criatura, ¿no? Entonces es verdad que necesitamos un artificio narrativo, una invención literaria para atrapar eso que sería el presente, ¿no? Y sin duda un poema es el mejor de los marcos, porque el presente podría ser, por ejemplo, lo que dura un poema. A mí me gusta pensar que eso es el presente. Decía Piglia, que supongo que será un autor que te haya interesado como lector, que el género del diario, y ahora voy a lo de la carta, que es el presente en una carta, el tiempo que se tarda en escribirla,
las vicisitudes de la persona que escribe esa carta, ese conjunto de circunstancias, sea una carta que se escribe en un rato o durante días, eso es un buen marco de presente. Y decía Piglia, que trabajó mucho el género del diario, que no hay convención más artificiosa que la de los diarios, a la que nos hemos acostumbrado, pero que impone una visión muy concreta y arbitraria del tiempo, que es la de los días. Los diarios se suelen escribir por fecha. Entonces consideramos que eso, que lunes 22 y martes 23 son dos marcos temporales. Pero claro, eso obliga a un relato en el que transcurra una noche, como mucho se puede decir mañana, tarde, noche, pero digamos que casi todo lo que se puede contar en un diario, decía Piglia, está imperceptiblemente condicionado por la organización temporal que se espera de un diario. Y que cuando estamos escribiendo un diario, al tiempo le suceden cosas raras por culpa del formato diario. Bueno, pues aquí lo que se pregunta es ¿qué es el ayer? Hay una sección titulada así y se piensa en el ayer como categoría narrativa también. ¿Qué es el pasado? ¿Pasa el pasado? ¿Se termina el pasado alguna vez? ¿Termina la infancia alguna vez? Y pensaban que hay tantas canciones tituladas así, Yesterday, y no solo pensaba en la de los Beatles, por supuesto, sino hay una que canta Billie Holiday muy hermosa, y pensaba que se podría hacer un disco entero solo compuesto de canciones tituladas Ayer. Y que esas variaciones, esas versiones, ese libro de versiones en torno al ayer podría ser también este libro, al menos en su sección así titulada. Está el ayer como nunca, pasado igual a nunca, que es lo que se dice en un poema titulado Ojos diligentes. Está el pasado como sueño, o a veces como pesadilla, por ejemplo. Está el pasado como amistad. Está el pasado como despedida. Hay muchos tipos de pasado en este libro. Y estaba pensando también que en ese poema titulado Ojos diligentes, donde se dice que pasado es igual a nunca, no algo que fue y dejó de ser, sino algo que nunca fue, que es una visión mucho más trágica del pasado, o más quimérica, como dice en otra parte. La palabra diligente viene de un verbo latino, diligere, que significa tomar de aquí y de allá. Alguien diligente es alguien que va tomando de aquí y de allá. Y pensaba que eso es un migrante, alguien diligente, alguien condenado a ir tomando cosas de aquí y de allá. Así que la mirada de este libro es una mirada diligente en el sentido latino. Y en segundo lugar está la sección epistolar, que a mí me interesaba mucho comentar contigo y con vos, Raúl, porque me sorprendió, para bien, porque bueno, es un libro que alterna, de eso hablaremos después, el verso, la prosa poética y la prosa más prosaica en el buen sentido, en este caso la prosa de la carta, más directa, y hay una sección epistolar, se llama Cartas Necesarias, creo, buen título, que se dirige a 4 personas, al padre, a la madre, al hijo y a la hija. Y va trazando una genealogía a partir de esas 4 cartas, una especie de autobiografía resumida en 4 interlocutores fundamentales en la vida de cualquier persona, si es que tiene un hijo, una hija, un padre y una madre. Se toman 4 elementos para esos 4 parientes, sobre todo el del padre se toma el silencio, es una relectura del silencio del padre, y esto alude a los padres de muchas personas, creo. Está la madre como duelo, el duelo por la madre. Está el hijo como autocuestionamiento, es decir, como reflejo de la propia persona que se va distanciando y convirtiéndose en otra identidad. Y está la hija como recuerdo detenido, ¿no? Como una especie de amor de infancia que se sigue renovando. Y hay también hijo e hija como un orgullo de padre, ¿no? Que es muy bonito también. Pero todo esto no resultaría literariamente tan poderoso si no hubiera otro elemento. Y es que son cartas o bien póstumas o bien pasadas. Son cartas que generan un presente de escritura, pero sin embargo se dirigen o al pasado de alguien, a un padre o una madre que no están. De hecho, la madre acaba de irse cuando se le dirige. Es decir, que es hablar con 2 difuntos o con 2 fantasmas. Son cartas póstumas, dirigidas a quien no puede recibirlas. O cartas al pasado de personas que ya son otras. De manera que son cartas de ciencia ficción.
Son cartas imposibles, además de necesarias, imposibles. Y me preguntaba entonces si habías pensado en algo de esto al escribirlas, o al releerlas. Dices que me vas a haber leído. En la primera sección dices, una carta también detiene el tiempo. Y creo que hay un experimento de eso. Ya que digo, parecen cartas directas, parecen cartas sencillas, parecen cartas como muy intimistas, pero hay esta maniobra literaria detrás de lo que yo llamo carta de ciencia ficción. No sé cómo lo ves. Bueno, sí, es un poco así. Tampoco sé si fue con la intención. Pienso que más que nada esto se originó por una necesidad. Catarsis, se llama también. Yo con mis padres no tuve demasiada comunicación. Y creo que había llegado la hora de comenzar a tenerla, unilateralmente, imposiblemente, ciencia ficcionalmente, pero tenerla. En algún punto escucharan lo que yo tenía para decir. Sé que no va a pasar, pero era una necesidad íntima, personal. El silencio de mi padre fue un atributo que me marcó muchísimo. En cuanto a mi madre, bueno, cuando yo escribí esto, hacía pocos meses que había fallecido, yo me vine de Argentina, y al momento de darle el beso de despedida sabía que era el último, lo sabía. Y tomé de mi madre lo fundamental que para mí siempre fue hacerla reír. Mi relación con mi madre fue siempre esa, ¿no? Una especie de obligación o de responsabilidad que yo asumía de que ella se riera. Con respecto a mis hijos, es verdad lo que vos decís. Tanto mi hijo como yo no somos las mismas personas. Mi hijo ya es un hombre. Y ese paso, ¿no? ese traspaso de la frontera entre la juventud y ya la adultez, a mí me resultaba un poco incómodo porque él empezaba la etapa en la cual yo dejaba de ser un ideal. El otro día mi psiquiatra me decía, hablando, ¿no? Me decía, pero Borges también cagaba. Y sí, es verdad, Borges también cagaba. Está demostrado, ¿eh? Está demostrado. Y yo veía que con el paso del tiempo mi hijo empezaba a ver que yo también cagaba. Porque en realidad la cagaba. Y esas charlas que comencé a tener con mi hijo y que la más fuerte y la más intensa fue el año pasado, generó en mí la necesidad de decirle cosas que por ahí personalmente no me animó, y me sentí más liberado, digamos. Con todo esto te quiero decir, no lo quiero aburrir, pero yo no tuve una intención literaria previa. No pensé en qué podía llegar a encajar lo que estaba haciendo. Está bueno pensarlo, sí, pero fue simplemente una necesidad comunicativa y allá fuimos. Tal vez a ningún lector le pueda interesar mucho lo que dice ahí, pero tampoco creo que seamos tan diferentes. Y en muchos casos yo sé que, o estoy seguro que debe pasar lo mismo. Ante la ausencia de los padres, o ante la falta de comunicación con los padres, o ante los cambios y transformaciones, ¿no?, con los hijos, que comienzan a ser otras personas más críticas, más objetivas, y que bueno, que nos tornan dramáticamente comunes, humanos, y bueno, que hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí, estaba pensando en que mucha narrativa contemporánea, estoy pensando desde Natalia Ginsburg hasta
cualquier autor o autora en el que pensemos tiene que ver con la novela familiar, con la llamada novela familiar y con la curiosidad tardía que tenemos por saber quiénes fueron nuestras madres y padres, como personas, más allá de su función de madre y padre. A veces son secretos familiares, otras veces no son secretos, sino preguntas que no fueron formuladas o preguntas que no fueron respondidas. Sí que eran secretos en la medida en que se trata de lo no nombrado, no porque fueran ocultos. Y también, además, por supuesto, todas las familias tienen grandes secretos. De hecho, estaba pensando de nuevo vuelvo a Piglia, que en uno de sus ensayos en Formas Breves, que es un gran libro, decía que, ahora que mencionaste a la psiquiatría, decía él, se refería al psicoanálisis, pero que decía Piglia que los psicoanalistas, o el psicoanálisis como disciplina, de algún modo había saboteado las novelas porque habían nombrado y se habían ocupado explícita y directamente de aquello de lo que las novelas llevaban viviendo un siglo y pico. Todos esos traumas, conflictos y problemas que la narrativa trata de trabajar lateralmente, el psicoanálisis se dedica de lleno a eso y de algún modo es como tirar un meteorito. Él decía que las novelas de fantasmas, no lo decía él, pero lo citaba de un crítico estadounidense, las novelas de fantasmas estaban temporalmente entre la muerte de Dios y el nacimiento del psicoanálisis, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis y nuestra relación con los fantasmas tiene mucho que ver, digamos. Está muy buena esa idea. Sí, creo que es muy verdad. Y estaba pensando también en un libro hermoso de Olga Dnieper, que fue una gran actriz rusa y también fue esposa de Chejov. Era la gran actriz del momento en Rusia, que fue la que estrenó no solo obras de Chejov, sino de todos los grandes dramaturgos rusos dirigidos por Stanislavski. Es decir, era la primera actriz de Stanislavski, nada más y nada menos. Y Olga Dnieper dejó un libro hermoso de cartas dirigidas a Chejov después de muerto. Son cartas de amor a su difunto esposo. Y estaba pensando cuánto sentido tenía eso. Entonces, el hecho de que estas cartas, en vez de enviadas por email o por WhatsApp, hayan sido publicadas en libro, implica que había una cierta maniobra literaria, aunque fuese inconsciente o intuitiva, ¿no? Porque si no, no estaría en un libro, sino en un email, ¿no? Me resisto a la pregunta de qué te dijeron tus hijos cuando leyeron, porque eso es tan íntimo que mejor tomando copas, pero sí te quería preguntar por la alternancia de... Además tenemos a uno de los personajes del libro presentes aquí, así que todavía, ¿no? Para no incomodar a nuestra bailarina, estas cosas no se hablan en público. Esta alternancia entre verso, prosa y prosa poética que hay en el libro, que me pareció interesante. Cuéntanos cómo la trabajaste, porque si bien no es tan raro que ocurra en un libro de poesía, no es demasiado habitual, y me gustaría saber si eso te fue surgiendo sobre la marcha, o si eso tenías claro que iba a constar de esas partes antes de empezar, y no solamente los bloques, sino el cambio como en el lenguaje, no en el ritmo. Sí. La estructura fue pensada con antelación. Lo de las cartas fue agregado, digamos, pero siempre tuve la idea de cómo iba a estar formado el libro antes de escribirlo. Y bueno, a mí lo que pasa es que voy a hacer una confesión. A mí me gusta escribir narrativa. A mí me gusta escribir en prosa. Lo que pasa es que la prosa mía dicen que suele surgir muy poética, hasta alcanzar el calificativo de prosa poética. A mí siempre me gusta poner algo de prosa. Incluso creo que hay cosas que no se pueden decir de otra manera. O al menos para mí, a mi capacidad, pero yo creo que hay cosas que la prosa puede comunicar mejor que una poesía. Me sale natural, me gusta escribir ese tipo de escritura y no puedo dejar de incluirla en los libros. Hay varias, incluso prosas muy chiquitas, muy cortitas. Y aparte el choque, ¿no? El intercalado, la unión entre la poesía y la prosa me parece llamativo y seductor, ¿no?
que yo tampoco cuando lo escribo pienso demasiado en el que lo va, en el que lo va a leer. No pienso en eso. Pienso en satisfacer un poco esa necesidad que yo tengo interior de sacar todo lo que tengo. O sea, yo tengo, bueno, esto es un comentario íntimo, pero sepan disculpar. Yo tengo como una voz que me habla todo el tiempo, que me habla, y llega un punto en que no puedo soportarlo si no lo traslado en escritura. A veces me surge en poesía y a veces, la mayoría, trato de hacerlo en prosa. No sé si contesto lo que me preguntaste, pero la estructura estaba pensada previamente, el contenido surgió como pudo. El sentido de la improvisación, porque si se predetermina una estructura, esa improvisación nace con una forma oportuna, ¿no? Es muy interesante eso, fíjense que a nivel de método creativo eso creo que es un punto interesante de comentar. Por un lado escribir, ¿no? No, es que yo creo, soy muy adherente a la improvisación del jazz. El jazz parece que está todo improvisado y no hay nada improvisado. Y en este caso, bueno, me remito a eso en el sentido de que me manejé con una estructura previa, estructura que manejan los músicos en sus cuartetos y en sus conjuntos de jazz, en donde parten y se desarrollan en una estructura prefijada, a pesar de que el oído del común pareciera que ellos están haciendo lo que se les ocurre, y no es así. Y bueno, esto intentó ser un poquito eso. Se vincula también con la primera toma, que es la idea que planteé al principio en cuanto a que hubo bandas que en una época habían tomado la idea de grabar el disco en una primera toma, o sea, que saliera como saliera. Por supuesto que no me voy a equiparar con Miles Davis, pero ese también fue un intento, ¿no? Que saliera la poesía o la prosa como saliera. No, que la improvisación es así, es un arrebato entrenado. Y además, claro, grababan a la primera, pero esa pieza la habían ensayado mucho antes de meterse en el estudio de grabación, así que en realidad la primera toma y enésimo ensayo, ¿no? Así que no me cabía ninguna duda de que había cierto grado de contención, bueno, y ahora lo entiendo mejor. Y por último me gustaría hablar de la sección universo, me la dejé para el final, porque me pareció una sección especial y me gustó especialmente esa sección. Donde aumenta un poco la carga reflexiva y filosófica y también metapoética, es decir, que se reflexiona más sobre el lenguaje y sobre el propio fenómeno poético. Los poemas me pareció que se volvían un poco más oblicuos, un poco más elípticos, un poco más oscuros. Voy a poner un par de ejemplos para que no suene tan abstracto. No des la espalda a la luz de la mañana, debes mirar fijamente los ojos del pájaro. Y no dice nada más, el poema termina ahí, con ese misterio, menos argumentativo. Una silueta que brota allí como un pequeño tallo débil, me invoca, me traduce, piedras y tallo, y un cálido sol. De nuevo hay ahí un casi no decir, y hay incluso cierto surrealismo que en algunos momentos me recordó a Girondo, por ejemplo, Oliverio Girondo. Ella cree que soy un producto del cielo. Mientras tiende por las mañanas mi pena de 2 plazas, piensa que puedo cabalgar el mundo y desencillar airoso en la punta de su nariz. Me gustó mucho el poema Suposiciones, y hay un poema espléndido de esa sección también que se titula Malas compañías y que me voy a permitir leer entero porque es muy breve, a diferencia de algunas malas compañías. Cuando llega la noche, sirvo una copa de vino, coloco un espejo sobre la mesa y me observo. Levanto la copa, me guiño un ojo y lloro. ¿Qué tenemos que decir sobre la sección universo? Bueno, lo que planteaba, ¿no? El universo, las dudas y las infinitas preguntas que me hago continuamente sobre qué es todo eso que
ventana mirando el cielo y yo lo observaba y le digo, ¿dónde empieza esto? ¿Dónde termina esto? Y me dice, ¿vos no te dejas de joder y disfrutar de las estrellas? Y tiene razón, mi hermano. O sea, más allá de que algún día seguramente escribirá un libro de autoayuda, tiene razón, pero yo no puedo evitarlo. O sea, para mí el universo es el enigma, saber cómo hacemos para estar acá sabiendo que no vamos a estar más. O sea, es una situación de angustia tan grande que bueno, que a veces no se soporta. Pensándolo, creo que hay más poesías tal vez vinculadas a mi universo íntimo que al universo total, pero bueno, creo que en el fondo tal vez estemos hablando de las mismas cosas, ¿no? Creo que sí. Creo que en el libro, y esto es por mi parte para ir cerrando y abrir al público, o por supuesto, y a tu lectura, por supuesto, de los poemas, creo que es una cuestión concéntrica, o sea, la estructura es concéntrica, tanto del presente como de la memoria. Por un lado, estoy pensando en el ejemplo que diste de mirar el cielo y angustiarse un poco, o sea, maravillarte por un lado y angustiarte por el otro. Creo que es una sensación que casi todo el mundo ha tenido, ¿no? Probablemente, una mezcla de gratitud y de vértigo. Y estaba pensando que eso tiene que ver porque en ese momento se mezclan varios marcos temporales. Está tu presente, que es que noche tan agradable de verano andaluz mirando las estrellas, pero el firmamento tiene otro presente con otra escala, y por cierto lo que está viendo es un pasado, como sabemos, esa luz ya no es la misma. Pero bueno, si es que las estrellas tuvieran presente, que no podemos saberlo porque solo vemos el reflejo de su pasado, como si fuera un tango, pero aceptando que esa luz fuera presente, estaremos viendo el presente en un marco temporal como inabarcable para la humanidad y tu presentito. Y el choque entre esos dos presentes es como inaceptable, ¿no? Y al mismo tiempo ocurre con la memoria, porque creo que hay, por un lado, la memoria concéntrica en tu libro es la memoria íntima, o sea, los recuerdos de la infancia o de los amores o de la familia. Después está la memoria histórica, que asoma algunas veces, por ejemplo, la ESMA, ¿no? Este centro de detención y tortura que hubo en la escuela de la Armada en Buenos Aires. Se está viendo el Río de la Plata y de pronto lo que regresa son los desaparecidos, ¿no? Y los vuelos de la muerte, y los helicópteros, y el lanzamiento de cadáveres, etc. Entonces digamos que en la memoria personal aparece la memoria colectiva, que es un círculo concéntrico más grande, y dentro de eso está contenida la memoria, eso, del universo, ¿no? De lo local en tanto universal, ¿no? En la memoria de la luna, por ejemplo, que tiene marcos temporales inmanejables. Entonces sí, es un libro donde el presente y el pasado son concéntricos, y eso le da como profundidad, ¿no? Ya podemos decidir si es un concéntrico, si es una espiral, si esa espiral va hacia adentro o hacia afuera, eso no estoy muy seguro. Es una espiral seguro. Una espiral del mal. Y bueno, me encantaría que nos leyeras algunos poemas antes de abrir el diálogo con nuestra buena compañía. Vale. Sí, me quedé pensando en lo de la ESMA, ¿viste? Porque bueno, a mí me atravesó mucho esa época. Estaba pensando la otra vez cómo la sensibilidad del niño interviene luego en su posición hasta política, ¿no? Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero bueno. Andate por las ramas. No. Se supone, o me han dicho, o se comenta por ahí, que yo siempre fui un niño sensible. Y la otra vez pensaba eso, digo, cómo la sensibilidad en la niñez determina o puede orientar lo que finalmente puede llegar a ser una ideología, ¿no? La dictadura en mi país yo la viví en mi peor época, porque empecé el colegio secundario días después del golpe, terminé mi colegio secundario en el año 81 y primeros meses del año 82, claro, empezaron a llamar para las Malvinas, o sea que desde mis 13 años hasta mis 19 años
estuve bajo la luz de estos señores y la angustia que produjo la guerra con mis amigos en la guerra, el miedo personal, porque debo aclarar que mi patriotismo era bastante escaso, me pareció siempre una tremenda locura lo que se estaba haciendo y no quería ir a la guerra, pero amigos míos que iban y que volvían en situaciones bastante complicadas, de alcoholismo, por los malos tratos, bueno, o sea que eso también, junto con la sensibilidad de niño, y esto que la aumentó, digamos, también tiene que ver con mi ideología posterior. Por eso ese poema de la ESMA, incluso yo tengo un relato donde habla de la relación entre dos personas que estaban separadas en una celda al lado de la otra, y cómo se iniciaba un romance entre dos personas que no se veían, pero que se enviaban mensajes por un guardia, y bueno, y ya les digo, iniciaban una relación, dos personas que no se conocieron y que fueron asesinadas luego. Bueno, Argentina. Bueno, vamos a leer algo más. A ver. Solo me gustaría decirles sobre esto, nota a pie de página. Yo también tengo familia represaliada y desaparecida en la dictadura, y que si van a Buenos Aires, en la ESMA, si no recuerdo mal, hay un Museo de la Memoria ahora, sí. Llamado así además, que es un buen título en sí, Museo de la Memoria. Es como la idea de espacializar de nuevo el tiempo, si se dan cuenta, ¿no? de organizar arquitectónicamente los recuerdos, que es algo fantástico en los dos sentidos de la palabra fantástico. Así como es un lugar para visitar si se van. Es tremendo, ¿eh? Hay que ir bien comido y es tremendo. Bueno, a ver. Un poema se llama Transición. Esta noche te recostás sobre mi hombro, como una aranita que tiembla. La soledad se va corriendo por la calle adoquinada y los cansados aguanes son barridos por la ausencia. Esta noche tu pelo rubio se queda sin secretos y es casi como un río que va desde vos hacia mí. Se tira a descansar en mi pecho de ceniza roja y te veo dormir con los ojos abiertos a la vida mía. Y es como que me susurras al oído un poquito de olvido. Esta noche me abrís la incómoda puerta de tu celda como un abanico en el verano de Dios. Me quedo con un soplo de una entre tus labios hasta la mañana que nos haga nuevamente dos y el cielo. Las horas. Es posible que las horas no sean las suficientes, pero creo que existen horas singulares, definitivas, aquellas en las que toda la nieve reaparece de azul y amanece en círculos perfectos. Y toda la vida de un dios trocaría por una de ellas. Cuando era niño solía sentarme apoyado en uno de los ciruelos y acariciaba la cabeza de un ser que no conocía. Y le hablaba de la magnitud de las horas, de su levedad. Ese ser partió hacia el desierto sin más labor que amanecer. Y yo lo guardo aún. Y bueno, termino con esta que se llama Esquina de Dorrego. Dorrego, además de ser el fusilado, fue el primer golpe de Estado en mi país, un gobernador de Buenos Aires que fue fusilado. Además de eso, era la calle donde yo vivía, en Mar del Plata. Y bueno, siempre tengo el recuerdo de Dorrego. Dice, la noche se extiende más allá de cualquier cálculo. Pienso en la esquina de Dorrego, pero también en cierto puente de León, desde donde comenzó todo, o casi todo. ¿Cómo es que el mundo se obstina en parcelarse de este modo tan incómodo, tan poco tierno? La vida y la muerte allí al alcance de un tango a oscuras, del frágil amigo, los amores como flashes, el sur, París de lágrima y de trapo.
Duele jugar fuera de nuestro patio, las raíces nos empujan hacia abajo, siempre hacia abajo. Me revuelco sin tregua en mis propias horas. ¿Cómo ha sido posible que te fueras por un agujerito? Tiempo de sombras a mis espaldas, que es una y es todas. Bueno. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera preguntar, comentar. Porque le da aire, ¿no? Bueno, ese es uno de los motivos. Si alguien quiere comentar o intervenir, no es obligatorio, pero si es posible, no nos gustaría dejar a nadie con la palabra en la boca. Por cierto que la idea de la palabra en la boca también es muy bonita y tiene que ver con la poesía. A mí me gustaría, Raúl, que me aclararas una idea que yo he creído descubrir en tu poesía, que ya la vi en tu primer libro, que no era el primero, pero era el primero para mí. Eso es. Y ahora en este también. Y es un poco la idea de que para ti, puedo estar equivocado, por eso te lo pregunto, para ti la escritura, el lenguaje y la poesía en particular es una especie de salvavidas, una especie de refugio, incluso de muleta, ante el agobio que produce la existencia, frente al dolor de descubrir de manera consciente que estamos vivos y que hay que vivir. Un poco por ahí. Esa idea yo he creído descubrirla. Me parece una idea muy potente. Me gustaría tu opinión. Bueno, mi opinión es que estás totalmente en el razonamiento correcto, ¿no? Yo mantengo una forma de pensar bastante, ¿cómo se diría? Schopenhaueriana. Y eso no está bien, sobre todo si se trata de vivir feliz y todas esas cosas que dicen por ahí, ¿no? Yo realmente, sería largo el tema, pero evidentemente yo necesito expresarme porque no lo sé hacer de otra manera, o no lo hago mejor de otra manera. Será una cuestión de crianza, de educación, de genes, de influencia planetaria, de ser de izquierda, o no sé por qué, pero yo a veces me expreso mejor escribiendo que diciendo. Me cuesta bastante decir las cosas. Así que no te equivocas en nada. O sea, yo lo tomo a veces como un salvavidas. El año pasado yo tuve una experiencia muy potente y este libro me sirvió también como para aferrarme a la vida nuevamente, amén de personas que me han tirado la mano para que yo me agarrara, pero sí, la escritura me suele salvar. Y la lectura también, y la música también. Bueno, hay varios La serie de Netflix, ¿no? Adelante. Hay una idea que me ha gustado mucho, que es cuando has dicho que el psicoanálisis de alguna manera embrollaba o sacaba a la luz esos procesos creativos. Entonces, yo como psicoterapeuta y como estudioso de la física, te digo que igual está pasando con la función de presente, futuro y pasado en la física, ¿no? Entonces, vino Einstein y dijo que la relatividad especial, la relatividad general, entonces ese concepto cambió completamente, el tiempo cambiante, pero eso es mucho más profundo. Yo he leído a Rovelli, que es un italiano que habla sobre el tiempo,
Y he leído últimamente 2 libros más y está totalmente desfasado en 10 años. Entonces quizás en el universo el presente es aquí, pero cuanto más te alejas hay o futuro o pasado, porque las ondas del Big Bang aún están llegando a la Tierra, son esas alteraciones de ondas gravitatorias, es la manifestación del pasado en el presente, pero cuando llega la luz de una estrella también es la manifestación del pasado en el presente que nos llega, pero hay una parte del universo que se aleja y eso es el futuro que está cada vez más lejos. Eso habría que filosofarlo mucho. Imagínate las consecuencias económicas y políticas que podría aplicar eso. Y la otra a la cosa que sociedad. yo le quería decir aquí a mi querido amigo Raúl es que el inconsciente tan vituperado y tan apaleado y tan negado, tú primero tienes la angustia inconsciente, porque tu cerebro es el 95% inconsciente. Y cuando te sale, necesitas crear, llorar o hacer lo que sea, pero la razón no, la razón es solamente un puntito. Hoy día se habla mucho más de la inteligencia integrativa, de la física, como le llamaríamos, cuántico-cubista, que es lo último que hay. Y eso no deja de ser una situación totalmente dinámica, totalmente cambiante, como ya decían los antiguos hindúes, con la diosa que tenían todos los brazos, es decir, que todo era cambiante, movimiento, etc. Es decir, que primero te brota la angustia inconsciente, después la haces consciente pues con tu hijo, con la dictadura o con lo no sé qué. Pero el material, la energía, la libido que decía Freud, que no es solo el sexo, es mucho más amplio, pues es eso que nos brota, que nuestro cerebro evolucionó para sobrevivir y nosotros ahora que tenemos la existencia muy asegurada, pues generamos mucha más neurosis, porque no la descartamos, ¿no? Perdón por haber hablado en un contexto que no era este, pero cada uno habla de lo que sabe un poco. No, está genial. Yo quería decir una cosa. El tiempo no es una función continua, sino una función discreta. Está el tiempo de Planck. Por debajo de eso ya no hay física, ya no hay nada. O sea, plantearnos la existencia del presente de una estrella, o sea, la estrella tiene que tener su presente. Como es nuestro presente, recibir la luz de la estrella 8.000 millones de años después, ¿no? Y no quiero hablar de más física, pero el tiempo es Pero el tiempo tú lo conceptúas, continuo. porque a mí me dicen Muchacho, 8.000 millones de años, está claro que 800.000 millones de años y mi concepto no Carl ha Sagan cambiado, no está ya, o sea, que es algo tan cualitativo que aunque le queremos poner números, pero es algo Son números. subjetivo total. Son números. Bueno, no se podrá decir que la poesía no genera debate. Max Planck tiene una autobiografía buenísima que termina con un poema, por cierto. Y nada, como ves, la poesía da para todo, da para el inconsciente, para Max Planck, para la física cuántica y para la siguiente y intervención. para el sexo. Bueno, eso en el mejor de los casos, pero muy raro. Bueno, yo solo quería decir que me he sentido reflejada en todo lo que se habla y de los sures, de venir de Argentina, del sur de Argentina, de ir del sur de Cuba, llegar al sur de Andalucía. Me he visto reflejada. Admiro a tu hermana, soy como tu hermana, disfruta la cerveza, pero al mismo tiempo digo, porque como soy tan resolutiva, tan pragmática, que yo no sé lo que es vivir con una voz que te va diciendo cosas, pero bendita voz que te hace escribir estas cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El agua del inconsciente. Es lo muy inconsciente. Bueno, me dejan una prerrogativa última, nos vamos ya. Pero bueno, quiero aprovechar, este es un gusto personal. Quiero aprovechar que está mi hija, coño, y le voy a leer la carta, ya que estamos. Ahí va. No es muy larga, no se crean que... Mi niña. Porque siempre serás mi niña, ¿sabes? Aun cuando te observo caminar por las calles con ese aire de mujer segura,
con tu cabello siempre hermoso, desafiando al viento. Para mí será una tarea infructuosa abandonar esas imágenes de niñita con ojos de luna, el poco pelo ensortijado y tus mofletes inolvidables. Te vi crecer muy de cerca. Las circunstancias ordenaron en su momento que pasásemos mucho tiempo juntos, y es allí en donde pude conocerte, disfrutarte, entender un poquito más de qué se trataba eso de la vida. Mi única intención al escribirte estos párrafos es agradecerte por los innumerables instantes en los que generaste mis carcajadas, por pedirme que te ayudase en tus tareas escolares, por abrazarme, por reírte conmigo, agradecerte por convertirme en un padre tan orgulloso de su niña. Pero también deseo que sepas que ese padre que te ha tocado en suerte no es más que el más común de los hombres. Me abarcan como a cualquiera los miedos, las ignorancias, las incertidumbres y, en fin, los vaivenes de la vida, que muchas veces pueden depender de nosotros en mayor o en menor medida, pero que también muchas veces no dependen de nuestra voluntad o de nuestro deseo. Sabrás entender. Te amo, mi niña, y deseo tu felicidad, siempre, siempre. Rarísimo que venga.